Padre, gracias por este día y gracias por esta iglesia y gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, es triste cuando nos damos cuenta que todavía no somos lo que deberíamos ser. Hay mucho todavía por trabajar, que tú trabajes en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Pero Señor, si hay algo por lo que podemos estar agradecidos es porque tenemos esa seguridad de que aunque no somos ahora lo que deberíamos ser, tú estás trabajando y tu obra va a ser completa y perfecta en cada uno de nosotros. Un día vamos a poder estar sin más mancha de pecado y de la carne, Señor, delante de ti. No solo en alma, sino con cuerpos glorificados, y vamos a poder juntos como tu pueblo, junto con todos los creyentes de todas las épocas y de todos lugares, y vamos a alabarte y darte las gracias y servirte por siempre. Gracias por eso. Yo te pido por este día y este tiempo que voy a estar compartiendo, que tú puedas guiarme y que puedas también dar oídos y corazón a la iglesia para que no solo escuchemos, sino recibamos y pongamos en práctica lo que tú nos vas a hablar este día. En el nombre de Jesús, amén. Como hemos compartido, estamos viendo algunos puntos específicos del pacto de membresía y me corresponde hoy ver los puntos 5 y 6 como tienen ustedes en sus boletines. El tema general de la conferencia es la razón de ser de la iglesia. Y como un tema especial para este momento es la comunión y el cuidado mutuo. Son muchos los pasajes que vamos a leer, así que voy a comenzar leyendo lo que son el punto 5 y el punto 6 de nuestro pacto de membresía que los que somos miembros hemos firmado, y vale aclarar que nos hemos comprometido, cada uno de nosotros, no con el liderazgo, o sea, no hemos firmado un pacto para decir, por ejemplo, al pastor Eduardo o a Edward o a Jaime, me comprometo contigo a hacer esto, sino que todos los que hemos firmado este pacto hemos dicho en pocas palabras, me comprometo con la iglesia bíblica en León, con todos los que conforman parte de esta iglesia, a hacer esto. Y dice así, punto 5, participaré activamente en el cuidado de mis hermanos en la iglesia, por medio de la oración, el ánimo, la amonestación mutua. A la vez me regocijaré cuando se regocijen y llevaré sus cargas con ternura en sus aflicciones. Punto 6. En comunión con mis hermanos me esforzaré en criar a los que están bajo nuestro cuidado en la disciplina y la amonestación del Señor a través de la enseñanza bíblica y nuestro ejemplo amoroso. Cuando yo estaba leyendo ya hace algún tiempo, antes de tener en mente de la conferencia, estaba pensando en el pacto y lo busqué en nuestra página para leerlo. Noté, y a medida que preparaba esto, también confirmé esto, realmente el pacto que hemos firmado no han sido palabras que han sido puestas ahí por poner, ¿no? Ahí necesitamos un pacto y hagamos algo, redactemos algo y ya. Creo que fue el pastor Eduardo que lo hizo, algo así, estaba hablando con Jaime. Después hubo una revisión, obviamente, con el liderazgo en ese entonces. Pero es algo que es tan bellamente hecho que nos ayuda a cada uno de nosotros. Ayer decía, creo que Edward lo mencionaba como los votos que hacemos en el matrimonio, que si los leyéramos continuamente, esto nos ayudaría a estar nosotros como individuos y como miembros de este cuerpo de una forma bien direccionados en lo que respecta a la iglesia, la vida de iglesia. Nos marca un rumbo muy claro hacia el cual nosotros nos estamos dirigiendo, y creo que nos ayuda que si en algo nos estamos desviando, si de alguna manera nuestro corazón se está inclinando o a la derecha o a la izquierda o como sea, nos ayuda a ver de nuevo, a tomar nuevamente el rumbo cual debemos dirigirnos y alinearnos al plan de Dios para esta iglesia local específicamente. Por eso ayer Jaime les mostró esos cuadritos que hemos hecho, les vamos a entregar a los que han firmado el pacto. El ánimo es que podamos tenerlos en un lugar visible
para que continuamente podamos estar recordándolo, leyendo, meditando, pensando en qué cosas nos hemos comprometido cada uno de nosotros con el resto de la iglesia para ponerlo en práctica. Son muchos puntos que hoy día debemos ver, pero los he tratado de resumir prácticamente en 3 puntos. Y el primero es la participación. La primera parte del 5º punto dice así: participaré activamente en el cuidado de mis hermanos en la iglesia por medio de la oración, el ánimo y la amonestación mutua. Y quiero pedirles que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 15, verso 36. Aquí tenemos el ejemplo, o Lucas, que es el autor, nos está contando de un suceso que se dio entre Pablo, Bernabé, a causa de un joven que se llamaba Juan Marcos. Hechos 15, verso 36, dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande, dice Lucas, y él aclara, sin un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Cuando uno está pasando por Hechos y está leyendo ahí, hay algunas cosas que son sombrías, tenebrosas, digo así, porque en momentos o en una historia que está tan llena de luz, de crecimiento, de prosperidad, hablando en los términos bíblicos realmente, ¿no? De la iglesia que estaba verdaderamente creciendo, no solo en Jerusalén, sino por todos lados ahora, hay ciertos momentos en los que parece haber eclipses, ¿no? O oscuridad, y este es uno de esos, un pasaje sombrío. Y además de sombrío, es un pasaje que deja un hueco en la historia de la iglesia y especialmente en la vida de Bernabé. Porque en un momento en el que parecía que todo estaba yendo bien, y está bien realmente porque quieren viajar y quieren ir a confirmar, a afirmar a las iglesias, a los creyentes, Pablo y Bernabé, por causa de un joven y algo que realmente no sabemos qué ha pasado en la historia, se produce un desacuerdo y Lucas dice, es tan grande que el gran apóstol Pablo, y voy a decir el gran Bernabé, terminan separándose. Y una obra que habían estado desempeñando juntos, podemos decir, termina dividida. Pero creo que es algo muy útil para nosotros en este momento. Como no hay mucho que nos diga Lucas, hay mucho que también va a ser un poco de especulación. Resulta curiosa la vida de este joven Juan Marcos. No sabemos qué fue lo que él hizo. Solo nos dicen que desertó, no se nos dan razones, pero este fue el motivo por el que se dividieron. Pero digo que es curioso porque muchos años después, cuando Pablo ya es anciano, Pablo está preso, y él comienza a escribir estas cartas, ¿no? entre ellas a Colosenses y también a la segunda carta a Timoteo. Hay 2 cosas que él dice acerca de este joven. Y en Colosenses capítulo 4, él está recomendando a este joven que es Juan Marcos. El mismo joven que tal vez décadas atrás él había descartado para que sirva en el ministerio, ahora él mismo lo está recomendando y pidiendo que los hermanos de Colosas los reciban bien. Y como ayer leía también Edward, en 2 Timoteo, cuando le está escribiendo esta última carta y le pide que vaya a visitarlo, ¿no? Antes de que tal vez se tarde, le pide que lleve a alguien. Y le dice, trae contigo a Marcos. Y es curioso para mí cuando uno lo lee, porque en un momento lo descarta de una forma que tal vez parecía radical o extrema, pero ahora lo está recomendando y está pidiendo, tráelo, quiero verlo, es útil para mí. ¿Qué pasa en todo ese tiempo?
¿Qué es lo que ha sucedido con Juan Marcos? ¿Quién se ha encargado de él? ¿O qué es lo que ha sucedido para que ahora el mismo que había sido descartado por el gran apóstol ahora es recomendado y solicitado también porque resulta útil para este hombre? Creo, como nos dice Lucas ahí en capítulo 15 que hemos leído, Bernabé tomó consigo a Juan Marcos y se fueron juntos a Chipre. Y creo que estoy realmente convencido que aunque no nos dice explícitamente esto la palabra, fue Bernabé el que jugó un papel muy importante en la vida de este joven, para que este joven que había sido rechazado, descartado, décadas después fuera considerado como útil para el apóstol Pablo. ¿Por qué llego a esta conclusión? Es porque un poco antes, también en Hechos, en el capítulo 9, no lo vamos a leer, hay otra persona, otro joven que también estaba siendo, por decir, rechazado, no estaba siendo aceptado porque los creyentes le tenían temor. Y este joven era Saulo, el mismo Pablo. Cuando él se había convertido, a los creyentes les resultaba difícil creer y aceptar que el gran perseguidor de la iglesia, el que los estaba persiguiendo por todos lados, no solo en Jerusalén, sino que tenía cartas para ir incluso a Damasco y tomarlos presos, ahora también estaba en el camino y creyendo en el nombre, como también dicen ahí en Hechos. Y no fue sino porque otro hombre que se llamaba Bernabé lo tomó y lo presentó como un hombre aprobado, como realmente un verdadero creyente al resto de los creyentes. Fue el trabajo de Bernabé en la vida de Saulo lo que hizo que este hombre fuera considerado como verdadero creyente y fuera aceptado en la iglesia. Y creo que también fue la vida de Bernabé, ahora en la vida de Juan Marcos, quien produjo este fruto que décadas después haría que Pablo lo llame y diga, me es útil. Y también recíbanlo, porque es bueno, hermano. Nuestro compromiso con la iglesia y con los miembros es el siguiente. Yo participaré activamente en el cuidado de mis hermanos, en la iglesia, por medio de la oración, el ánimo, la amonestación mutua. Creo que hay mucho que nosotros podemos pensar de la vida de Bernabé, aunque no haya mucho escrito, hay mucho que podemos rescatar por lo que él hizo tanto en Saulo, pero ahora especialmente en Juan Marcos. Mientras preparaba esto, yo me acordaba de un joven, bueno, realmente un preadolescente, que se crió y vivió casi toda su adolescencia y juventud solamente con su madre y con sus hermanos. Su padre no estuvo presente o de una forma real en su vida y en su formación, por lo que un hombre, otro joven, realmente yo lo recordaba como si fuera algo más mayor, no era muy mayor realmente, tomó la iniciativa de discipular de este adolescente, cuidarlo, de modo que pudiera protegerlo del mundo, de la pornografía y de los desenfrenos a los que su carne y su mente estaban, o su mente que eran despiertos en ese entonces, ¿no? Por la edad y todo el contexto, él estaba expuesto. Me parece curioso cómo un hombre sin un compromiso tal vez formal con la iglesia de decir que un pastor lo tome y le diga, tú encárgate de este joven, tomó la iniciativa de ir a hablar con este joven y no decirle te voy a discipular, me voy a encargar, te voy a cuidar, sino sencillamente de una forma muy casual, en paseos, en salidas, en conversaciones, en invitaciones a compartir con otros hermanos, tomó el tiempo real e intencional de hablar y preguntar, ¿cómo te está yendo en esto? ¿Cómo consideras estas otras cosas? ¿Qué piensas de estas cosas? ¿Cómo estás enfrentando estas tentaciones o estos problemas que como adolescente estás empezando a experimentar? Y también me acordaba de una hermana que tal vez no había mucho que ella podía hacer por diferentes ocupaciones que esta mujer tenía, pero una forma muy real en la que ella buscaba expresar su amor y su cuidado por otras hermanas que estaban tal vez afanadas o con preocupaciones o con dificultades particulares en su matrimonio o en su hogar. La mejor forma en la que ella podía demostrar su amor y su cuidado era preparando una comida para toda su familia.
y decir de esa manera, estoy contigo. A veces nuestro concepto de estar presentes o de participar con la iglesia es guiar un estudio bíblico tal vez, o una enseñanza, o predicar o estar a cargo de algún ministerio. Sin embargo, la forma en la que nosotros nos podemos involucrar, y creo en la que somos realmente llamados a involucrarnos, es de las formas en las que tal vez todos esperamos, pero no todos estamos muy dispuestos a hacerlos, porque requiere que salgamos de este estado de comodidad, por decir así, en el que si tenemos que servir un ministerio, nuestro servicio está limitado solamente tal vez al sábado o al domingo o un jueves en la noche. Pero si nosotros damos un paso para servir de una forma más intencional y involucrarnos realmente en la vida de los hermanos, requiere que lo hagamos más allá de solamente el sábado, el domingo y el jueves, y que estemos participando, preguntando, buscando, llamando, escribiendo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a diferentes hermanos. Y todas las personas que tal vez en esta iglesia han intentado hacer eso, por más que sea solo mandar un mensaje, podemos dar testimonio de que resulta un poco difícil acordarnos. Resulta un poco complicado estar pensando en todos los hermanos todo el tiempo. Resulta difícil que cuando estamos orando, tratar de traer a la mente el nombre de los hermanos y las necesidades que tienen. O recordar qué cosas se han estado mencionando tal vez aquí en el culto como necesidades. Espero no ser el único que tenga estas dificultades, pero es real. Requiere nuestro esfuerzo. Requiere salir de nuestra comodidad, pero es necesario. El apóstol Pedro dice así en 1 Pedro capítulo 4, pueden abrirlo, 1 Pedro capítulo 4, versos 7 hasta el 11. Dice así, pero el fin de todas las cosas se acerca, sean pues prudentes, de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor unos por otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y les pido que también abran Romanos capítulo 12, voy a leer del verso 3 hasta el 13, que dice así. Romanos 12, verso 3 hasta el 13. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y si pensamos en Pedro y en Pablo, en los dos pasajes que hemos leído, ambos se están enfocando en el servicio mutuo que deben brindarse quienes son miembros y parte del cuerpo de Cristo. Y yo lo puedo poner de esta forma.
el servicio mutuo que deben brindarse o debemos brindarnos los que somos miembros de esta iglesia, Iglesia Bíblica Elión. Toda la doctrina del Evangelio de Jesucristo siempre lleva a una puesta en práctica. Si consideramos el Evangelio nunca se queda solamente en conocimiento, nunca se queda solamente en un saber o en algo que es intelectual, donde nuestra cabeza está creciendo de tanto saber cosas. No, el Evangelio de Jesucristo siempre va a una puesta en práctica donde el creyente, el individuo, cada uno de nosotros nos vamos a encontrar siguiendo el ejemplo supremo de Jesucristo. Cada uno de nosotros nos vamos a encontrar siendo buenos administradores de los dones, los talentos, las capacidades, sean espirituales o naturales, que Dios nos ha confiado. ¿Con qué fin los vamos a administrar? Con el fin de que sea para el bien del resto de los creyentes. Y uso esta palabra administrar en el sentido de que, no sé, cuando estamos sirviendo comida, las últimas veces que ha sido domingos aquí ya hemos compartido, ya había platos servidos. No sé si recuerdan, las primeras veces se nos traían ollas, ¿no? Con el arroz, la papa, la carne, y algunas hermanas tenían que encargarse de administrar, hacer que esa cantidad de arroz alcance para todos. Tenían que ser buenas administradoras de lo que se nos había dado. Y del mismo modo, ustedes imagínense que han recibido una porción de dones, talentos o capacidades, y ustedes tienen que encargarse de lo que Dios les ha dado llegue a todos. Los dones que Dios me ha dado, yo tengo que encargarme de administrarlos de modo que sea para ustedes. Y los dones que Dios les ha dado a ustedes tienen que encargarse que sea y llegue a todos. Sean dones espirituales o sean dones naturales. Hago esta separación, aunque todo realmente glorifica al Señor. Pero es nuestro deber encargarnos de que llegue y sea bendición para el resto de la iglesia. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de la participación activa. Involucrarnos, estar ahí, presentes. No solo un domingo. Pensar en el resto de la iglesia. Pensar en las necesidades. Es como cuando uno está comprándose algo. Creo que las cosas cambian cuando uno ya es papá o mamá. Uno se está comprando un refresco, una empanada, o está yendo a comer al Kingdom tal vez. Y uno no puede comer y decir, ¿y mi esposa? ¿Y mis hijos? Siempre está pensando, llevaré algo para ellos. Del mismo modo, sería difícil si nosotros realmente vemos al resto de los hermanos aquí presentes como hermanos, como miembros de nuestra familia, no solo por fe, sino en sangre, porque hay una sangre que nos ha comprado y esa es la de Cristo. Entonces sería difícil que pasemos el resto de la semana sin pensar unos en los otros. También hacemos esto por medio de la oración. La forma más fundamental y básica de involucrarnos es por medio de la oración. Y la oración no es solamente un primer punto en una lista que podemos poner orar, participar, estar presentes. No, la oración es el todo. Y podría alguien pensar y decir, ¿realmente es necesario? ¿No es exagerado pensar que necesitamos estar orando todo el tiempo? Y la respuesta es tan necesario solo si nosotros reconocemos nuestras limitaciones. No podemos realmente ayudar a nuestros hermanos como deseamos, no podemos involucrarnos, no podemos conocer el corazón, estamos limitados por nuestra propia humanidad. Y si reconocemos nuestras limitaciones, entonces podemos decir, realmente necesito orar todo el tiempo. Yo necesito orar y mi hermano necesita mis oraciones todo el tiempo. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. Y una razón para que oremos mucho es que aprendamos a confiar y a depender de Dios a medida que descansamos en esa gracia. Hay formas curiosas en las que nosotros recibimos ánimo y también desánimo. La forma más real de recibir ánimo
como iglesia es cuando cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando estamos presentes. Cuando estamos sirviendo. Yo recuerdo ocasiones muy particulares en las que he recibido mensajes de hermanos que solamente me estaban diciendo, hermano, he orado por ti. O en alguna ocasión un hermano aquí presente me dijo, hermano, he notado que no has estado este domingo. Y era por razón de que habíamos estado enfermos, dimos positivo a COVID hace meses atrás. Y me escribió un mensaje y me dijo, no sé si sabía o no, pero solamente que estaba preocupado porque no habíamos estado presentes. Eso es ánimo. Saber que otra persona más está pensando en ti. ¿Cuánto más cuando alguien te está atento a tus necesidades? ¿Cuánto más cuando alguien conoce tus debilidades y sabes que está orando por ti? Sabes que está pendiente para ayudarte en lo que necesitas. En los ejemplos que Pablo, en los pasajes que hemos leído de Pedro y de Romanos, podemos leer algunas formas básicas de ser de ánimo para otros. Uno, siendo de amor ferviente al punto de que este amor pueda cubrir faltas. Todos nosotros somos humanos, todos nosotros fallamos, ninguno aquí presente es perfecto, por lo que nos vamos a equivocar. Qué grandioso es saber que aunque te equivoques, hay un hermano que igual te ama. Hay un hermano que igual está orando por ti, para que el Señor siga trabajando en tu vida. Y qué grandioso también es saber que hay hermanos que son lo suficientemente valientes para decirte que estás haciendo mal y corregirte cuando es necesario. Siendo hospitalarios, invitar, recibir a otros en tu hogar, estar atentos a sus necesidades y cuidar de ellos. Otro es siendo afectuosos, aborreciendo lo malo. Otro, y por último, sirviendo con los dones que Dios nos ha dado. Sea enseñar, sea ser misericordioso, sea dar. Segundo punto dice, ser de un sentir. La segunda parte del punto 5 dice así, a la vez me regocijaré cuando se regocijen y llevaré sus cargas. No sé si están leyendo sus boletines, pero noten esa palabra, dice, y llevaré sus cargas con ternura en sus aflicciones. Y creo que esta es una parte difícil. Es una parte difícil, especialmente cuando, voy a decirlo de esta forma, tal vez no sea igual de todos, en todas las personas, pero creo que es difícil cuando no eres papá. Cuando eres papá aprendes otras cosas aprendes cosas nuevas. No es lo mismo ser soltero, no es lo mismo estar casado, no es lo mismo estar casado y tener hijos. Son etapas en las que el Señor va enseñándote cosas. Y hay momentos en los que yo personalmente, como Sergio, puedo ser muy duro en mi crianza, pero hay momentos en los que, aunque mi hija se equivoca, hay algo en mi corazón que sencillamente tiene ternura y misericordia hacia ella. Hay momentos en los que puedo entender sus dificultades o sus errores porque sé que no sabe todas las cosas, o tal vez por la edad, o tal vez porque yo mismo he pasado por esas cosas cuando era niño y me recuerda las cosas que ella hace. Sin embargo, como hermanos, nosotros estamos llamados a hacer eso justamente. Si vamos a llevar las cargas unos de los otros, debe ser con ternura. Considerándote a ti mismo, tus propios errores, tus propias fallas, tus propias debilidades y viendo a tu hermano no como inferior, sino como superior a ti. Mi hermano es digno de mi misericordia, de mi ternura, de mi apoyo, porque Cristo hace eso por mí. Cristo hace eso por nosotros. Quiero que veamos el ejemplo le voy a leerles algunos pasajes. Romanos 12, verso 15 al 18 dice así: gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros.
No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y voy a leerles también Gálatas 6 del 1 al 5, que dice así. Gálatas 6 del 1 al 5. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Un matrimonio, me ha costado hacerlo, estaba siguiendo el ejemplo de Edward, he tratado de poner nombres ficticios. Juan y Mariana. Este ejemplo realmente es grandioso cuando uno lo entiende. En una reunión estaban con otra pareja, José y Carla, y estaban almorzando. Y llegó un momento crítico en la reunión en el que este matrimonio, que era José y Carla, comenzaron a dar evidencias de lo mal que estaba su matrimonio, la crisis que estaban atravesando como pareja. En medio de la mesa y de todo lo que estaban compartiendo con los otros, empezaron a discutir y a sacar cosas. Por lo que un tiempo después, este primer matrimonio, Juan y Mariana, habían orado, habían hablado y decidieron hablar con José y con Carla y proponerles discipularlos y encargarse de sus necesidades. Dedicaron tiempo, meses, dedicaron dinero, dedicaron esfuerzo y fue trabajo. Y si hay una imagen que pudiera ayudarnos a entender lo que ellos hicieron, es la siguiente: inclinarse y cada uno de ellos poner al otro en su espalda para cargarlos. Juan cargando a José y Mariana, su esposa, cargando a Carla. Durante todos esos meses, para no dejarlos atrás y ayudarlos a avanzar, de modo que su matrimonio pudiera ser restaurado. En Filipenses, en lo que hemos estado estudiando los jueves, nosotros tenemos otro ejemplo grandioso y es Epafrodito. Filipenses 2, 25 al 30, para quienes están tomando nota, solamente voy a relatar lo que ha sucedido. Este hombre evidentemente había sido un miembro o un creyente de la iglesia de Filipos que había sido enviado hasta Roma para suplir las necesidades del apóstol Pablo cuando ellos se enteraron que estaba preso. En medio de todo el viaje y la travesía, este hombre cayó enfermo al punto que estuvo a punto de morir. La preocupación de este hombre, a diferencia de muchos de nosotros, no fue: ¿será que se han enterado que estoy enfermo? ¿Será que están orando por mí? Muchas veces cuando nosotros atravesamos dificultades, nuestra molestia o nuestra preocupación, nuestra angustia es cuando nadie se entera. ¿Cómo es posible que nadie me haya escrito? ¿Cómo es posible que nadie me haya llamado? ¿O que nadie haya estado ahí enterado de lo que me está pasando? Este hombre no hizo esto. Este hombre, dice Pablo, se angustió cuando se enteró que los hermanos sabían que había estado a punto de morir. Le pesó el que tal vez los hermanos estén pensando: nosotros lo hemos enviado, es nuestra culpa. Nosotros le hemos pedido que vaya y ahora está enfermo. Epafrodito no quería que la iglesia esté preocupado por él, por ese asunto. Y él más bien estaba dispuesto ahora a volver. Ya no como un servicio de los filipenses a Pablo, sino como un servicio de Pablo a los filipenses, ahora regresando para animarlos. Este hombre es un ejemplo
Y creo que si en la carta de los Filipenses nosotros podemos encontrar a alguien que sea un ejemplo vivo del ejemplo de Jesucristo que está en el capítulo 2, ese es Epafrodito. Alguien que dejó de pensar en sí mismo y empezó a considerar a sus hermanos, tanto los filipenses como Pablo y los hermanos en Roma, como superiores a sí mismo, y dignos de que Él les sirva y Él esté dispuesto incluso a enfermarse y morir si es necesario. Y aún recuperado, Él estuvo dispuesto a seguir sirviendo lo que era necesario. Ahora, yo quiero que pensemos esto. A veces para nosotros es difícil pensar en, no sé, alguna vez yo tuve que escribirle a Edward y decirle, hermano, me olvidé de imprimir mi sermón. ¿Me ayudas? Y mandarle el archivo y que lo imprima y él traerlo. O a veces alguien tiene que estar grabando y copiando los archivos y subiéndolos en internet. O alguien tiene que estar aquí limpiando y viniendo desde su casa. No es el caso de Epafrodito, de Pablo y de Roma y de los filipenses. Son viajes de meses. Es esfuerzo lo que él estaba haciendo. Era algo más allá de lo que tal vez muchos ahora hemos hecho. Y no quiero decirlo de una forma despreciando o menospreciando nuestro trabajo. Pero era una gran cantidad de esfuerzo lo que ellos hacían en ese entonces. Por el mismo tipo de transporte que ellos tenían. Pero él estuvo dispuesto. Otro ejemplo que deseo leerles está en la carta a Filemón. Eso sí deseo pedirles que puedan abrir. Filemón. Vamos a leer el capítulo 1, verso 8 hasta el 21. Capítulo 1, verso 8 hasta el 21. Se nos dice que este hombre, Filemón, hay un hombre que se menciona aquí que es Onésimo, era un esclavo que había huido de su amo en algún momento en la historia. En medio de todo la huida, la escapada, de alguna forma llega a conocer al Señor y también a conocer a Pablo, el apóstol Pablo. Este hombre se hace su discípulo, aprende mucho de Pablo y llegado el momento es enviado nuevamente con su amo que es Filemón. De una forma correcta, que no estaba bien que un esclavo escape de quien era su dueño, Pablo lo vuelve a enviar. Y al enviarlo le entrega esta carta para que Filemón pueda leerla. Y dice así, verso 8. Por lo cual, dice Pablo a Filemón, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, ahora también prisionero de Cristo. Imagínense a Pablo diciéndoles, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación. Para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Verso 17 dice así, si me tienes pues por compañero, le dice Pablo a Filemón, si me tienes como compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Imaginen recibir esa carta. Acéptalo como si me aceptarías a mí. Si te ha perjudicado en alguna forma,
o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio en ti, en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Yo no sé qué produce en su corazón de ustedes cuando escuchan esto, cuando lo leen, pero cuando yo lo leo, hay algo en mi corazón que nosotros tenemos una expresión con mi familia, o más que todo con mi mamá, creo, mis hermanos, de decir, se me hace chuño, ¿no? Se me estremece. Porque cuando nosotros leemos este ejemplo, Pablo está diciendo, te lo envío, te ruego, no está imponiendo nada, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si en algo te ha perjudicado, te debe, ponlo a mi cuenta. Y creo que esto es un ejemplo real de Pablo viviendo lo que es la parábola del buen samaritano, donde el samaritano le dice al dueño del mesón, no me acuerdo cómo dice, si gastas algo de más, yo te lo pagaré. Y eso nos lleva todavía, si estamos en Pablo y nos lleva a la parábola, nos lleva todavía más alto. Cristo. Alguien tiene que pagar la deuda, decía Jaime. Alguien tiene que pagarla. Y hay alguien que lo hizo. Hay alguien que dijo, ponlo a mi cuenta. Y ese es Cristo. Y si Él lo pudo hacer por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos? Y mi corazón se rompe porque yo sé que no lo hacemos muchas veces. Cuando estábamos hablando con Jaime, con Edward y preparando estas cosas, decíamos, caramba, no estamos aquí. Yo tenía una crisis el otro día porque decía, Señor, no estoy aquí. Soy egoísta. Me molesto cuando algo se mete en mi círculo de comodidad. Sea en mi casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo y no soy esto. No somos esto. Y la razón de compartir esto no es de que pensemos en otro hermano y digamos, este hermano no es así, sino que nos veamos a nosotros mismos, gracias amor, y digamos, no soy esto. Mientras yo preparaba esto, me acordaba de alguna vez que fui al Parque Tunari con mi hermano y no sé en qué contexto ya lo conté. Nos gustaba ir a acampar allá y yo tenía como 8 años o 10 tal vez. Y una persona que estaba bajando nos informó que había un guardabosques que no estaba dejando subir más allá del kilómetro 10. Y nuestro deseo era llegar hasta Guaraguara, una laguna que está al otro lado. Estábamos a pie. Y desviamos por un lugar, estábamos yendo como por un riachuelo para no separarnos y perdernos con mi hermano y mi primo y un amigo más de mi hermano. Nos amarramos con una soga y en algún momento mi hermano jaló de más, es lo que él cuenta de esa manera, yo no lo recuerdo así, y yo me caí en las piedras y me lastimé mi rodilla y no podía caminar, tenía 8 o 10 años, estaba llorando mucho. Y lo que hizo mi hermano fue darle la carpa a su amigo, no una carpa como las que tenemos ahora con varillas tan delgadas y livianas que no pesan nada. Era tubo metálico de por lo menos 15 milímetros de diámetro, una lona que parecía lona de camión, era pesado. Su amigo la cargó, mi primo cargó con todas las otras cosas que estábamos llevando como para desayunar, era ya quedarnos en la noche y volver al día siguiente.
Y por 8 kilómetros mi hermano me cargó. No llegamos hasta Guaraguara, pero llegamos hasta un lugar donde ya era aceptable quedarnos y poder dormir ahí. Yo no sé cuánto pesaría yo, pero yo trato de cargar a veces a mi hija. Y a veces no puedo cargarla ni 5 cuadras, porque me canso. Pero me cargo como 8 kilómetros. Es eso lo que estamos llamados a hacer. Si uno de nosotros cae, la idea no es acercarnos y rematarlo, para que no sufra más. La idea es cargarlo. Me acuerdo cuando yo llegué a esta iglesia. Con mi esposa llegamos buscando una iglesia donde tuviéramos un pastor que pudiera pastorearnos, porque estábamos muy mal. Y lo que voy a contar no lo cuento diciendo que no es que el pastor no estuvo ahí, sino que una de las formas más grandiosas en las que el Señor mostró su amor fue por medio de un hermano. Que mi mente en ese entonces no comprendía las cosas que ahora entiendo respecto a lo que es una iglesia real, pero me mostró el amor real de una iglesia. El primer café que pude tener con él, yo le abrí mi corazón y lancé todas las cosas que habían dentro, en mi pecado, en mi humillación, en mi debilidad. Y un día me sorprendió porque me llamó y me dijo, estoy abajo de tu trabajo, ¿puedes salir un momento? Y me había comprado un libro para que lo leamos juntos. Y él comenzó un tiempo, a pesar de la pandemia, de las cuarentenas y todo, de poder cuidar de mí. Y por medio de mí también cuidar a mi familia. Este hermano es Diego. Cuando yo era más joven, 2 hermanos, un hermano en una ocasión me invitó a viajar a Santa Cruz porque mi papá vivía allá. Esto es un ejemplo de hospitalidad. Yo era un desconocido total. Incomodó a toda su familia para recibirme en su casa, que yo pudiera quedarme ahí durante unos 2 días, si no me equivoco, con tal que yo pudiera estar con mi papá, porque él había estado trabajando con mi papá un tiempo para que pueda ser restaurada su vida y su relación con sus hijos, especialmente conmigo. Un poco después, otro hermano de otra iglesia, igual desconocidos, en un fin de año pagó una cena muy cara, en un lugar muy lujoso, para que yo, mi hermana, mi mamá y mi papá pudiéramos estar ahí. En un intento, procurando una reconciliación familiar. Ejemplos de amor, de afecto, de hospitalidad, incluso hermanos que no son miembros de su misma iglesia. Cuanto más nosotros por hermanos que son parte de nuestra misma iglesia local. Por último, somos llamados a un cuidado mutuo. Dice así el 6º punto del pacto de membresía. En comunión con mis hermanos, me esforzaré en criar a los que están bajo nuestro cuidado en la disciplina, amonestación del Señor, a través de la enseñanza bíblica y de nuestro ejemplo amoroso. Este punto nosotros debemos verlo de 2 maneras. La primera forma debe ser vista en relación a nuestros hijos. La mayoría aquí somos matrimonios jóvenes, digo la mayoría. Muchos con hijos todavía pequeños, otros un poquito más grandes. Pero creo que es algo providencial del Señor, por lo menos en lo que hay en mi mente, de cómo el Señor está obrando y el plan que el Señor tiene para nuestra iglesia.
Y creo que es real que la mayoría de nosotros hemos entendido cuál es nuestro papel como hombres, como padres y como madres en nuestros hogares en cuanto a la crianza, la disciplina, el guiar a nuestros hijos en el Señor, ¿no es cierto? Eso es real y esta es la primera forma. Pero la segunda forma en la que debemos ver, y es lo que quiero enfocar ahora, es cuál es nuestro papel en relación a los hijos de nuestros hermanos. Es decir, mi papel como Sergio y Marcela en relación a tal vez los hijos de Jaime, de Edward, Marcelo, no sé, y todos los demás niños que están aquí en la iglesia. ¿Y cuál es el papel de ustedes en relación a mi hija y a los hijos de los demás? Considero que es algo delicado, pero es algo lo que debemos cultivar, fomentar y buscar crecer, porque todavía no es algo tampoco real aquí. Dice el pacto que nosotros en comunión nos vamos a esforzar en criar a los que están bajo nuestro cuidado. Y sin duda, los niños están bajo nuestro cuidado. Así como cuando a veces los niños quieren ir al parque y hay un hermano o una hermana que tal vez no está el papá, ¿no? Pero si ha habido alguna autorización, toma de la mano y les ayuda a pasar a los niños, ¿no? Porque los está cuidando, les interesa. Así nosotros podemos interesarnos y cuidar por otros asuntos que también competen a los niños y a nuestra iglesia. Más allá de solamente hacerles pasar al parque o estar viéndolos afuera, que es algo útil y lindo de decir, y de hecho estamos agradecidos por las personas que hacen eso. Pero creo que es posible, útil, necesario que cada uno de nosotros ayudemos en la crianza de los hijos de los demás. Más allá del consejo, el ánimo y la oración, nosotros podemos y debemos cuidar y guiar a los más pequeños. Como hermanos adultos, nosotros debemos velar por el orden y por el bienestar común de los niños pequeños. Como aquel hermano que les comenté al principio que tomó el cuidado de un preadolescente. Así nosotros también podemos tener el cuidado intencional y nada formal de los niños en nuestra iglesia. Deseo realmente que nosotros fomentemos, cultivemos esta confianza unos con otros, porque esto va a partir no del adulto con el niño, sino de nosotros como adultos. Si yo no tengo confianza con alguno de ustedes, ¿cómo podría yo acercarme tal vez a sus hijos para poder cuidar bueno, como los ejemplos que voy a dar más adelante, hacer lo que corresponda? Y lo mismo si ustedes no tienen la confianza conmigo, ¿cómo van a poder acercarse a Zoe para corregir si es necesario? Y entonces esto comienza de nosotros como adultos, de fomentar y cultivar esta confianza en humildad, en cariño, de modo que juntos podamos cuidar el orden en nuestra iglesia. Si es necesario, podamos llamar la atención a un niño. Hay muchas veces que han sucedido y se ha escuchado de cosas que ha habido como desorden o niños que están siendo muy traviesos o un poco, no sé si decir agresivos, no sé qué palabra utilizar realmente, que no suene mala, porque no era así en extremo. Pero en esos momentos se necesita de un adulto que pueda decir alto y llamar la atención o poner orden en medio de ese grupo de los niños de lo que está sucediendo. Va a haber momentos en los que va a salir de las manos de ese adulto el poder corregir o poner un alto o poner orden, y lo necesario va a ser que esa persona tome al niño y vayan y busquen al padre, y si no está el padre, a la mamá, para poder hablar y aclarar todo lo que está sucediendo, de modo que sea el padre o sean los padres los que pongan orden y si es necesario puedan corregir también al niño. Somos una iglesia, somos una familia, somos el pueblo de Dios y no podemos pensar que eso no nos corresponde. Si en verdad nos interesa nuestra iglesia, si en verdad nos interesa el futuro de nuestra iglesia, no puede haber algo en lo que digamos, en esto yo no me meto. Por eso hablo de la confianza, de fomentar esto y cultivarlo. Hablo de la humildad porque es necesaria la humildad, es necesario el cuidado, es necesario ser prudentes, sabios. Es necesario que podamos animarnos unos a otros.
Y aprovechando que estoy aquí frente de ustedes, yo deseo animarles que ustedes puedan hacer eso conmigo y con mi familia. Hay momentos en los que tal vez yo no voy a poder ver o percibir algo que pueda estar tal vez haciendo mi hija. Y si es posible y está dentro de la situación que ustedes puedan poner un alto o decirle, Zoe, lo que estás haciendo está mal, háganlo. Y si el tipo de corrección que merita la situación sale de sus manos y de su control, búsquenme a mí y infórmenme de lo que está sucediendo para que yo pueda poner orden. Y si no estoy, yo puedo hablar con mi esposa también. Y si ustedes están en la misma posición de poder dar esa confianza a otros hermanos, les animo a que puedan hacerlo también. Porque nuestros niños son el futuro de nuestra iglesia. Un día ellos van a crecer. Un día ellos van a dejar de ser niños y van a ser los jóvenes. Un día van a dejar de ser los jóvenes y van a ser los adultos. Y los líderes de esta iglesia. Si Dios lo permite. Y ellos van a poder ver atrás y decir, esto me han permitido. O de esta forma me han corregido. O de esta forma me han instruido. Mis hermanos. En Tito hay un ejemplo claro hacia las ancianas, especialmente de cómo ellas pueden cuidar de las más jóvenes y enseñarles a ser esposas y madres. Tal vez no hay muchas ancianas, bueno, no hay realmente en nuestra iglesia, creo, no personas muy mayores, pero creo que nosotros podemos tomar una iniciativa de sabiduría de parte de nuestros hermanos que sí son mayores. Pastor Eduardo, su esposa, hermano Gualberto, hermana Nancy y demás hermanos. Podemos pedir sabiduría, podemos pedir instrucción, consejo y buscar hacer las cosas bien. Y sobre todo, dice nuestro pacto, lo vamos a hacer según el ejemplo, no solo las palabras, según el ejemplo. Pensemos en Bernabé y en Juan Marcos de nuevo, el tiempo que han debido estar juntos y la influencia que ha debido ser Bernabé para Marcos. Pensemos en Pablo y en Timoteo, cómo Pablo lo tomó realmente no solo como discípulo, sino como hijo, para discipularlo y enseñarle no solo la doctrina, sino la vida. Lo mismo podemos hacer nosotros. Y si en algo podemos pensar, no soy apto, he fracasado en muchas cosas, ¿cómo voy a poder hacer estas cosas bien ahora en la iglesia? Tal vez el ejemplo de más tragedia que podríamos pensar es el sacerdote Elí, todo un fracaso como padre, pero que en una última oportunidad con Samuel como niño, él lo hizo bien. Y le enseñó a escuchar y a responder y a ser fiel al llamado de Dios. Y creo que la vida del profeta Samuel es una evidencia de eso. No lo aprendió solo. Alguien tuvo que enseñarle. Y creo que una de esas personas fue Elí. De modo que en nuestra iglesia ninguno hasta este momento está descalificado. Bueno, no hasta este momento, ninguno está descalificado. Ninguno puede decir, no hay parte para mí. Ninguno puede decir, yo no tengo nada que hacer aquí. Todos tenemos una parte en el cuerpo de Cristo. Para terminar, deseo leerles 2 Pedro capítulo 3, versos 17 y 18. Dice así. Antes de eso, voy a leerles todo el pacto de membresía, el 5 y el 6. Participaré activamente en el cuidado de mis hermanos en la iglesia, por medio de la oración, el ánimo, la amonestación mutua. A la vez me regocijaré cuando se regocijen y llevaré sus cargas con ternura en sus aflicciones. En comunión con mis hermanos me esforzaré en criar a los que están bajo nuestro cuidado en la disciplina y la amonestación del Señor, a través de la enseñanza bíblica y de nuestro ejemplo amoroso. Solo deseo que pensemos, ¿dónde nos encontramos como iglesia? Este no es un momento, hablando de ayer, hoy y la sesión que viene después, para que señalemos a otros.
sino para que cada uno de nosotros piense en sí mismo y diga, ¿dónde me encuentro yo en relación a mi iglesia? Este cuadro que hemos hecho dice, me he comprometido con mi iglesia. Y hemos puesto ese mi, porque no puedes comprometerte con su iglesia. Y yo realmente deseo que pensemos esto. Esta es mi iglesia. Esta es mi familia. Y nuestro compromiso es unos con otros, con mis hermanos, nuestros hermanos, sus hermanos. Dice así Pedro, por tanto, amados hermanos, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estén en guardia. Estén en guardia, no sea que arrastrados por el error caigan de su firmeza. Antes bien, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creo que hay mucho por lo que nosotros podemos arrepentirnos. Hablo de conducta, acciones, decisiones. Pero sí hay algo maravilloso, es que no se ha acabado todavía. Y es nuestro deseo como liderazgo, con los pastores Jaime, Pastor Eduardo también, que nosotros como iglesia podamos tener un norte claro hacia dónde nos estamos dirigiendo. Podamos ver que hemos estado fallando en algunas cosas. Hay muchas que sí hemos hecho bien y estamos creciendo. Pero las cosas en las que estamos fallando son puertas abiertas. Y creo que nuestra iglesia de muchas formas ha estado bajo un ataque del enemigo. Y si no participamos nosotros como iglesia en cuidar de la iglesia, somos presa fácil del enemigo. Dice Pedro que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuidar de la iglesia, si bien hay un rol específico de los pastores y el liderazgo, no es solo tarea de liderazgo, es de todos nosotros, como cuerpo, como pueblo, como familia. Y es a lo que deseamos animarles. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por este día. Y gracias por tu palabra y gracias por, aunque no es tu palabra, gracias por el pacto de membresía que tenemos en esta iglesia. Porque creo que por medio de eso también tú nos ayudas y nos estás guiando. Y hoy, Señor, reconocemos que muchas cosas que hemos estado fallando y descuidando, hemos dejado de tener nuestra mirada arriba en lo eterno. Hemos dejado de cuidar de la iglesia, de nuestros hermanos, de muchas formas. Y hemos estado pensando en nuestros asuntos y en nosotros mismos en exceso, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a poder expresar y demostrar tu amor por medio de estas cosas que estábamos mencionando, el ánimo, la exhortación, la amonestación, el cuidado, el criar a los más pequeños. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, para la iglesia. Porque verdaderamente somos familia en ti. Unidos no solo por la fe, sino unidos por tu sangre, Señor Jesús. Gracias por mis hermanos.
Gracias por cada persona que estoy presente. Gracias por el pastor Eduardo y por el liderazgo, por el pastor Jaime y por el pastor Edward. Gracias por cada persona que sirve en este lugar. Continúa tu obra en medio de nosotros, Señor. Y glorifica tu nombre, Padre, en medio de esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.